Semana Bíblica, del 27 de febrero al 3 de marzo, a fin de que los fieles puedan alimentarse del pan de la palabra, tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura y sea anunciada en todos los rincones. La diócesis, al estar en el año jubilar, invita a redescubrir el puesto central de la palabra divina en la vida cristiana. Semana Bíblica, conociendo la palabra de Dios con la exhortación apostólica Verbum Domini de su Santidad Benedicto XVI. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estamos en este segundo día de la Semana Bíblica Diocesana. Recuerden que es importante tener la palabra de Dios, ¿no? El texto bíblico, la Sagrada Escritura, a la mano, ¿no? Muchas veces podemos tener por ahí la Biblia, el texto, seguramente empolvado. Pues es bueno desempolvarlo un poco, abrirlo, sobre todo en esta semana, ¿no? Para estudiar un poco más la palabra de Dios. Señor Jesús, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista, sacúdenos de nuestras seguridades falsas. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Haznos humildes, aumenta nuestra capacidad de escucha. Manténnos atentos a las reflexiones de nuestros hermanos. Ayúdanos a descubrirte en los demás. Enséñanos a discernir, desde la mirada del Evangelio, la realidad que nos toca vivir y aquello que hay de denunciar porque se opone al reino. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarnos a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso contra el hambre y la sed que cercenan vidas y ahogan esperanzas. Que tu palabra nos comprometa, nos interpele, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad a los hermanos que hoy sufren. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar en comunidad, profundizar tu conocimiento y haz crecer nuestros compromisos de llevarte al mundo para hacerlo reino. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos para hacer tu voluntad de vida plena y de justicia verdadera. El segundo tema trae como título: Dios habló por los profetas. Como todos los días, pues hay una palabra clave. La palabra clave para este día es promesa, una promesa. Hecho de vida. En el siglo II, después de Cristo, un obispo llamado Marción se desvió de la fe y comenzó a enseñar que el Antiguo Testamento no era palabra del Dios de Jesucristo, que es Padre y Providente, sino de una especie de Dios malo y vengativo. La Iglesia se defendió con fuerza de esta herejía, pues comprendió inmediatamente que sin el Antiguo Testamento, que promete la venida del Salvador, no se entiende tampoco la persona y obra de Jesús. Hoy hay muchos cristianos que sin saberlo actúan un poco como Marción, pues no se esfuerzan por conocer el Antiguo Testamento, verdadera palabra del único Dios vivo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios en su totalidad, debemos entender siempre o referirnos siempre al Antiguo y al Nuevo Testamento. No podemos comprender el Nuevo Testamento, la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras, sus obras, si no estudiamos un poco, si no nos referimos un poco al Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues podemos decir, está unido, hay un vínculo, un puente, una conexión que es justamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, toda la historia de salvación que se nos relata en el Antiguo Testamento, pues haya esa plenitud en nuestro Señor Jesucristo, que es justamente pues el Nuevo Testamento. Ahí se encuentra completamente pues esa plenitud. Podemos entender, podemos comprender completamente pues la Sagrada Escritura, ¿no? Pero siempre tenemos que referirnos de alguna manera al Antiguo Testamento. Por eso cuando celebramos la Santa Misa, la Santa Eucaristía, pues generalmente hay una lectura del Antiguo Testamento, hay un salmo también que es del Antiguo Testamento y el Evangelio, ¿no? Es como un todo integral, completo, que nos sirve y nos ayuda pues en este caminar. Entonces no lo olvidemos, importantísimo el Antiguo Testamento, para reflexionar, para meditar y también pues para leer, comprender pues lo que significa la persona de nuestro Señor Jesucristo. Texto bíblico. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta, de su sustancia y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que da en las Escrituras mantengamos la esperanza. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dios, nuestro Señor, pues, a través de toda la historia de la salvación, habló de muchísimas maneras, ¿no? De muchísimas formas. Una de ellas, pues, fue justamente por medio de los profetas, de cada uno de los profetas. Sabemos que los profetas, cada uno de ellos, pues, es boca de Dios. Cada uno de los profetas anunciaron, llevaron pues ese mensaje de la salvación, fueron portavoces de eso que Dios, nuestro Señor, pues quería comunicar a su pueblo. Los profetas llevaron pues esa alegre noticia, siempre. En la plenitud de los tiempos, pues sabemos que el profeta por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, pues ha planificado, ¿no?, de alguna manera eso que Dios quiere comunicarnos, eso que Dios ha querido que nosotros pues sepamos y comprendamos pues de una vez por todas. El texto de la exhortación apostólica Verbum Domini para el día de hoy, vamos a referirnos al número 11, la consideración de la realidad como obra de la Santísima Trinidad a través del Verbo Divino, nos permite comprender las palabras del autor de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Es muy hermoso ver cómo todo el Antiguo Testamento se nos presenta ya como historia en la que Dios comunica su palabra. En efecto, hizo primero una alianza con Abraham, después por medio de Moisés, la hizo con el pueblo de Israel, y así se fue revelando a su pueblo con obras y palabras, como un Dios vivo, como un Dios verdadero. Para dialogar. Dios, creando y conservándolo todo por su verbo,
da a los hombres testimonio perenne de sí en todas las cosas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Después de su caída les animó a la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación, con la perseverancia en las buenas obras. A su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que después de los patriarcas instruyó por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Dios, en su diálogo de amor, ha pensado y llevado a cabo un plan de salvación para la humanidad. Gran parte de la historia de la salvación está contenida en el Antiguo Testamento, el cual, a partir de la creación, pasando por la elección del pueblo de Israel y la espera del Mesías, prefigura y promete de distintas formas la venida de Jesús, el Salvador del mundo. Por eso, si queremos comprender a Cristo y su mensaje, debemos conocer el Antiguo Testamento y leerlo a la luz de su venida, como lo ha hecho la Iglesia desde sus orígenes. Para pensar, ¿cuánto conozco del Antiguo Testamento? ¿Toda la Escritura da testimonio de Jesús? ¿Puede explicar a otros cómo el Antiguo Testamento es preparación para la venida del Salvador? Cuando no comprendo algo del Antiguo Testamento me informo y pregunto a alguien que pueda ayudarme, como el sacerdote o algún catequista. Una cosa importante que nosotros pues debemos reflexionar, pensar un poquito, es que no podemos interpretar la Sagrada Escritura cada uno pues a su arbitrio, ¿no? Como quiera, sino que la pauta siempre pues nos es dada por las directrices de la Iglesia, ¿no? Sabemos que el magisterio de la Iglesia pues da unas pautas, da unas directrices exactas para poder comprender la palabra de Dios. No podemos interpretarla cada uno de nosotros pues como queramos, ¿no? Sino siempre a la luz del magisterio de la Iglesia. Oración. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste con todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte, y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Semana Bíblica del 27 de febrero al 3 de marzo.
La semana bíblica se llevará a cabo en toda la diócesis de Ibarra, a fin de que los fieles puedan alimentarse del pan de la palabra, tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura y sea anunciada en todos los rincones. La diócesis, al estar en el año jubilar, invita a redescubrir el puesto central de la palabra divina en la vida cristiana. Semana bíblica, conociendo la palabra de Dios con la exhortación apostólica Verbum Domini de su Santidad Benedicto XVI. Habla, Señor, que tu siervo escucha.